Bueno, el tema que hemos estado desarrollando son lanzamientos verticales. Ya tuvimos la oportunidad de ver el lanzamiento vertical de caída libre, todas sus características, sus ecuaciones. Vimos algunos ejemplos, vimos un video donde se nos explicaba el concepto. Ahora nos vamos a encargar del segundo tipo de lanzamiento vertical, que es el lanzamiento vertical abajo o tiro vertical abajo. La diferencia entre el lanzamiento vertical abajo y la caída libre que ya vimos consiste en que la velocidad inicial en este tipo de movimiento es diferente de cero, ya que se aplica una fuerza para ser lanzado. Esto imprime una velocidad inicial en el movimiento. Aquí podemos observar entonces que la velocidad inicial para que sea un lanzamiento vertical abajo debe ser diferente de cero. Tenemos que la gravedad sigue siendo 9,8 metros segundo cuadrado en nuestra gravedad. Y podemos observar las ecuaciones generales a partir de las cuales podemos sacar ecuaciones derivadas haciendo despejes matemáticos para poder obtener otros valores y otras incógnitas. Por favor, tomen apunte de estas ecuaciones y deben hacer sus despejes correspondientes para que al desarrollo de los ejercicios se les dé un poco más fácil, mucho más práctico trabajar. Vamos a ver un ejemplo aplicado sobre este tipo de movimiento. Vamos a trabajar un ejemplo típico, ¿sí? de un lanzamiento vertical abajo. Dice que se ha lanzado un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 7 metros segundo, ¿sí? Y nos preguntan a partir de esa premisa que cuál será su velocidad luego de haber descendido 3 segundos, ¿sí? En el proceso de descender, en el segundo 3 quieren saber cuál sería su velocidad. O sea que para ese tiempo de 3 segundos estaríamos hallando la velocidad final en ese instante de tiempo, aunque el objeto no haya llegado al suelo. Vemos que también nos piden qué distancia habría descendido en esos mismos 3 segundos, o sea, en esos 3 segundos qué distancia ha recorrido esa distancia vertical. También nos dicen que cuál sería la velocidad después de haber descendido 14 metros. Recuerden que no necesariamente el objeto ya ha llegado al suelo, sino que en el trayecto se analiza en la distancia de 14 metros y se quiere saber cuál sería esa velocidad final en ese momento. Dice que si el cuerpo se lanza desde una altura de 200 metros, ¿sí? Bajo las mismas condiciones de la velocidad inicial de 7 metros segundo, dice que en cuánto tiempo alcanzará el suelo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esa característica. Y por último, que con qué velocidad haría ese proceso, ¿sí? O sea, alcanzar esos 200 metros hasta, lógicamente, llegar al suelo con una velocidad inicial de 7 metros segundo. Bueno, hacemos una pequeña representación, un esquema, un muñequito lanzando un objeto, tirándolo hacia abajo, no dejándolo caer, sino empujándolo, ¿sí? Los datos que me dan, la gravedad siempre una constante y nos dan la velocidad inicial que son 7 metros segundo. Miremos sintetizadamente cuáles son nuestras incógnitas. Entonces A nos piden la velocidad final en un tiempo de 3 segundos, B nos piden una distancia recorrida en un tiempo de 3 segundos, C nos piden qué velocidad final tendrá en una distancia recorrida de 14 metros, D nos dicen que si fue lanzado o si es lanzado desde 200 metros de altura, qué tiempo tardaría en llegar al suelo, y E nos piden la velocidad final con la cual llegaría al suelo en esos 200 metros. Empezamos desarrollando el punto A, ya sabemos que tenemos gravedad y velocidad inicial, entonces nos están pidiendo velocidad final y el tiempo es de 3 segundos. Vemos que la ecuación que se acopla o se adapta para poder encontrar esta variable es que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Estas ecuaciones recuerde que se las di al inicio de esta presentación. Entonces reemplazamos los valores. Recuerden siempre primero verificar que todas las unidades sean correspondientes en el mismo sistema. Vemos que todas están en el MKS, la gravedad está en metro segundo cuadrado, la velocidad inicial está en metro segundo y el tiempo está en segundo, o sea que todo está en el MKS, no hay ningún problema, se puede trabajar. Por lo tanto, dentro de mis ecuaciones no voy a colocar unidades porque sé que todo es coherente. En caso alguno de que alguna variable en algún ejercicio sea por ejemplo, un tiempo de horas, tienes que convertirlo a segundos o dejar todo en la misma relación de unidades. Reemplazando los valores dentro de la fórmula, obtenemos la velocidad final, que es de 36,4 metros por segundo.
Recuerden siempre en las operaciones matemáticas primero se hacen los productos y después se hacen sumas y restas. Vamos a obtener el punto B, el literal B. Nos piden la distancia en ese mismo tiempo de 3 segundos. Vemos que la ecuación que nos dan al inicio, la general, es que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Observemos que tenemos todo. Tenemos la velocidad inicial de 7, tenemos el tiempo de 3 segundos. Podemos entonces reemplazamos, hacemos los reemplazos, hacemos las operaciones correspondientes y nos da que la distancia recorrida en esos 3 segundos es de 65,1 metros. El punto C o literal C nos piden la velocidad final en una distancia recorrida de 14 metros bajo las mismas condiciones. Entonces miremos que aquí tenemos que la distancia, o sea, para obtener la velocidad final tendríamos qué variables nos están dando: gravedad, velocidad inicial y distancia. La única fórmula que tiene esas variables, ¿sí? Es la de distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Observen una cosa, ¿por qué no tomo otra? Porque en otras voy a tener dos incógnitas. En esta, como pueden observar, la distancia la tengo, 14 metros. Tengo la velocidad inicial que es 7 y tengo la gravedad. Solo bastaría con despejar de la fórmula la velocidad final, que es lo que nos están pidiendo. Hacemos el proceso de despeje, como pueden observar, 2g que está dividiendo pasa a multiplicar con x al otro lado del igual, ¿sí? Después la velocidad inicial al cuadrado la paso al otro lado positiva, sumando con 2gx, como pueden observar allí. Entonces nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2gx. Para quitar ese cuadrado, entonces saco raíz cuadrada en el otro extremo. Y me queda una fórmula que les puede servir a ustedes a futuro, que también pueden meterla dentro de esas memofichas. Pero recuerden que lo mejor es que ustedes cojan las fórmulas generales y hagan sus despejes para que tengan las fórmulas ya organizaditas. Reemplazamos valores que nos hayan dado. Entonces tenemos la velocidad inicial de 7 al cuadrado más 2 veces la gravedad 9,8 por la distancia recorrida de 14 metros. Al hacer todas las operaciones nos da que la velocidad final en ese instante de los 14 metros recorridos es de 17,98 metros por segundo. Ahora vamos a resolver el literal D. En el literal D podemos obtener el literal E, digamos indirectamente. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el tiempo, ¿sí?, con el cual el objeto llegaría o el que tardaría en recorrer esos 200 metros, ¿sí? Entonces miren las variables que nos están dando: gravedad, velocidad inicial y nos dan distancia. La fórmula que se nos acoplaría para esto sería que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Pero hay un problema, no tengo velocidad final, ¿sí? Tengo velocidad inicial y tengo gravedad. Entonces tendría una fórmula, una ecuación con dos incógnitas. Y el objetivo es que solamente haya una. Ahora podemos observar una cosa, de que en el ejercicio anterior, en la diapositiva anterior, perdón, obtuvimos una fórmula nueva que era que velocidad final es igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia. Entonces quiere decir que esa fórmula la podemos utilizar aquí para encontrar velocidad final y poder reemplazarla en la fórmula de tiempo. Hacemos eso, encontramos nuestra velocidad final y la velocidad final con la que llega al suelo el objeto lanzado desde una distancia de 200 metros es de 63 metros por segundo. Miren que eso es lo que nos están pidiendo en el literal E, ¿sí? O sea que nos adelantamos, entonces ya encontramos la velocidad final y tuvimos que encontrarla para poder reemplazarla en la fórmula de tiempo. Entonces a mano izquierda ven que tiempo entonces sería igual a velocidad final, que es 63, ya nos dio, menos la velocidad inicial, que es 7, dividido entre la gravedad 9,8, y nos da que el tiempo que tarda el objeto en recorrer esos 200 metros desde donde fue lanzado hasta el suelo es de 5,71 segundos.